A esta hora, información de Venezuela en la tarde de NTN 24. Hoy, cuando se celebra en este país el Día del Amor y la Amistad, representantes de la comunidad LGBT exigieron al Tribunal Supremo de Justicia la aprobación del matrimonio igualitario, un derecho que aseguran les ha sido cercenado. Además, exigen justicia por el asesinato de 10 integrantes de esa comunidad en los últimos meses. Oliver Fernández se tiene el reporte a esta hora desde Caracas. Oliver, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. A esta hora nos encontramos en el Tribunal Supremo de Justicia, donde representantes de la comunidad LGTBQ han venido a pedir que se apruebe el matrimonio igualitario, sobre todo hoy cuando se celebra el Día del Amor y la Amistad. También han denunciado que supuestamente 10 integrantes de esta comunidad han sido asesinados en Venezuela en los últimos 6 meses. Este registro lo lleva el Observatorio de Violencia de la Comunidad LGTBQ. Veamos. Los activistas se apostaron frente al máximo tribunal. Desde allí denunciaron los crímenes de odio que han cobrado la vida de 10 personas. Aseguran sentirse discriminados y amenazados. Sí, bueno, en el observatorio tenemos un registro de los últimos 6 meses del 2022, donde se registraron 97 casos, 10 de ellos son asesinatos a las personas solo por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Estas son unas cifras que nos alarman porque además no están causando el impacto que deben causar. No hay respuesta del Estado. Desde hace 7 años han solicitado que se apruebe el matrimonio igualitario y se han encontrado con una pared. A celebrar el amor que el Estado venezolano está negado a reconocer, está negado a proteger, aunque es un mandato. Debemos recordar que esto no es un capricho, que esto no es que nos provocó, es un deber del Estado y las instituciones garantizar la igualdad de derechos. Porque nosotros le estamos diciendo al Estado que no queremos su aceptación porque ya nosotros nos aceptamos. ¿Qué estamos buscando? Que se reconozcan los derechos que ellos nos niegan. O sea, que reconozcan que nos desasisten y que hay un cúmulo importante de la población que no tiene el acceso a otros derechos como lo tienen los demás, que para el Estado nos trata como ciudadanos de segunda y que esa premisa que aparece en la Constitución de una sociedad justa y amante de la paz nunca se va a lograr mientras no seamos una sociedad de verdaderos iguales. Un verdadero viacrucis viven las personas trans. Piden el cambio de identidad. Es el caso de Paola Bertucci. Ya hizo realidad su transformación, pero su integración a la sociedad es cada vez más difícil. Sobre todo cuando estás en una alcabala o cuando está la policía en el metro pidiendo identificación. Entonces, cuando le entregas tu cédula, dicen que estás suplantando una identidad que no es tuya, porque el nombre que aparece en la cédula no se corresponde con la imagen que ellos están viendo. Y hay problemas, en algunos casos hay extorsiones, te dirigen a la comisaría, te desnudan. Entonces, es muy problemático que la identidad legal no se corresponda con la identidad autopercibida. Estudiar también es una carrera difícil para las personas trans. Mucha gente decide no estudiar o dejar los estudios porque el proceso de pasar la lista todos los días y que todos los días el profesor te diga un nombre que no corresponde con tu imagen y te someta al escarnio público de tus compañeros, ya es una cosa que es insoportable y mucha gente dice, mira, ya no quiero. Voy a estudiar cuando tenga mi nombre, quiero mi título con mi nombre. No se sienten una diferencia, tampoco una minoría. Aseguran que son parte del país y que pagan impuestos. Mientras que los militares, los evangélicos y personas que desconozcan el tema de derechos humanos y derechos LGBTQ, aquí no se va a avanzar. Es importante destacar que Venezuela es uno de los pocos países en la región que no cuenta con el matrimonio igualitario. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN 24. Oliver, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en Caracas. Precisamente en la capital venezolana vamos a contactar con Richelle Briceño, activista por la defensa de los derechos de la población LGBTI, es abogada y exmiembro de la Subcomisión de Asuntos LGBTI de la actual Asamblea Nacional. Richelle, bienvenida al Canal de las Américas. Gracias por atender esta invitación. Vale, gracias por el contacto. Saludos a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Bienvenida. ¿Qué tan vulnerable está la comunidad LGBTI en Venezuela? Comencemos por allí. Bueno, es muy sencilla la respuesta. La población LGBTI en Venezuela es la más discriminada en este país. De todos los sectores sociales que te puedas conseguir, la población LGBTI es un muerto que no tiene doliente. Es un muerto que no tiene doliente en el gobierno nacional, dentro de los funcionarios
públicos del Estado que se supone deben resguardar los derechos humanos de esta población. No existe esa voluntad política de querer actuar a favor de garantizar sus derechos y bueno, en este sentido, por eso uso la expresión que es un muerto que no tiene aliento. ¿Qué se sabe de estos 10 casos, 10 integrantes de la comunidad LGBTI asesinados en los últimos 6 meses del año pasado, 2022? ¿Impunidad es lo que reina en estos casos, Richelle? Fíjate, el año pasado se creó una fiscalía especial en materia LGBTI, que es la Fiscalía 98 para la diversidad sexual. Es una fiscalía recientemente creada, es una fiscalía que carece incluso de recursos humanos para poder llevarla adelante. Una sola fiscal no se da abasto para poder atender todos los delitos relacionados con la población LGBTI, no solamente los crímenes de odio, sino cualquier otra, digamos, otro delito donde está inmerso a alguna persona de esta población. Ciertamente tenemos casos, digamos, documentados de personas LGBTI que han sido asesinadas y que la investigación debería apuntar precisamente a, digamos, determinar si esos crímenes, si esos asesinatos, si esos homicidios tienen un referente común que es la orientación sexual o la identidad o la expresión de género de la persona. Respecto a ese punto en específico, creo que tenemos una deuda enorme en Venezuela en materia de justicia. Entiendo que no se ha hecho la investigación formal en estos casos, pero las denuncias al menos apuntan hacia allá, Richelle. Se han abierto algunas investigaciones formales, en algunas se ha encontrado, digamos, a los culpables, a los victimarios, pero el enfoque, la perspectiva de agravante del homicidio desde la orientación sexual, por motivos de orientación sexual, identidad, expresión de género, digamos que es la deuda que no se encuentra en esa investigación de los fiscales en Venezuela para este momento. ¿Qué hace falta? Amén de todos los casos que tampoco han sido investigados, pero los pocos casos que se han investigado no tienen ese enfoque, esa perspectiva que es importante para poder determinar cuándo existe un delito o un crimen de odio. ¿Por qué, por ejemplo, Richelle, no se ha reconocido el matrimonio igualitario en Venezuela? ¿Qué hace falta para que esto pueda ser legal totalmente, que las personas puedan... Mira, el tema es sumamente complejo poder respondértelo en pocos minutos. Sin embargo, voy a decírtelo primero. Venezuela es el país más atrasado en toda América Latina o Suramérica, perdón, respecto a los derechos de la población LGBTI. Y allí está precisamente el derecho al matrimonio civil igualitario. ¿Por qué no hemos avanzado? Por falta de voluntad política. ¿Por qué hay falta de voluntad política? Bueno, sencillamente porque el Estado venezolano está cooptado, está secuestrado por grupos evangélicos, conservadores y antiderechos que no permiten que se avance en estos temas tan importantes, no solamente en el tema del matrimonio, en el tema de la identidad, en los derechos sexuales y reproductivos, en los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Eso es una realidad en Venezuela y que esperamos pueda ser, digamos, resuelta en los próximos años, en medio de las próximas elecciones que vamos a celebrar tanto en el año 2024 y 2025 y podamos tener unos representantes más adecuados para un Estado laico y no para un Estado confesional. Richelle, que así sea, para que la comunidad LGBTI en Venezuela pueda tener esa representación y hagan cumplir sus derechos o valer sus derechos. Richelle Briceño es activista por la defensa de los derechos de la población LGBTI en Venezuela, abogada, exmiembro de la Subcomisión de Asuntos LGBTI de la actual Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por el contacto.